¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Sale Alejandro Gersmanero, llega interinamente Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República. Cambios, movimientos que sin duda alguna están generando opinión y por eso buscamos a nuestro querido Mercurio Cadena para poder platicar sobre este tema. Querido Mercurio, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Jesús? Bien, bien, aquí andamos. Muchísimas gracias de nuevo. Y un saludo a tu querido auditorio también. Pues de entrada, oye, ¿qué lectura le das al caso de Alejandro Gersmanero? ¿Cómo se vivió todo este proceso? ¿En dónde lo ubicamos? Mira, yo creo que hay dos niveles de análisis. El más evidente, que vuelve a salir el tema de su salud. Me parece que ese es un tema importante. Eh, pero sin duda es un nivel de análisis menos relevante que el político, que es el que está detrás. A mí me parece que la salida de Hertz Manero responde al cierre de un ciclo en el que se logró, digamos, una primera parte, quizá insuficiente, pero importante, en materia de redirección de política pública en materia de justicia, que inició con Andrés Manuel y que ahora me parece que va a experimentar replanteamientos importantes a partir de la experiencia y de la perspectiva de Claudia Sheinbaum. Entonces, yo creo que eso es lo que está detrás, Jesús. Están aprovechando una coyuntura que en términos personales da las suficientes explicaciones y justificaciones para que Hertz se vaya, digamos, de manera amable, para, en el otro plano de análisis, en el político, empezar a implementar no necesariamente nuevas perspectivas, pero sí medidas quizá más eficientes en materia de seguridad y política pública y justicia de las que hasta ahora había sido capaz de implementar Hertz Manel. Esa es mi lectura. Para hacer una analogía y cerrar con esta primera pregunta, me parece que es parecido a lo que pasa con Harfush en la Secretaría de Seguridad. No necesariamente hay un cambio de rumbo, digamos, cuando Claudia llega al poder. Lo que me parece que hay más bien es un cambio de equipo y de profesionalización de las labores de seguridad. En otras palabras, me parece que lo que Claudia viene a traer a la mesa es un equipo mucho más capaz, mucho más profesional, que sabe con mucho más sentido técnico, incluso me atrevería a decir, lo que están haciendo. Y lo que hacen entonces es lograr mayor eficacia con una dirección que venía del sexenio anterior. Más o menos creo que eso es lo que está pasando y Claudia está aprovechando para hacer ese viraje importante en uno de los puntos quizá más importantes hoy en materia de justicia y dependientes de seguridad en el país, que son las fiscalías. Oye, esta experiencia con Hertz y todo lo que se ha comentado, eh, obliga a pensar en esta o repensar precisamente a una reforma en materia de incluso la propia autonomía de la Fiscalía, más que hablar de acotarla, sino de manejarla de una manera diferente. Yo creo que sí, yo creo que eso va a ser una parte importante de lo que se viene. Cuando se dio la reforma al Poder Judicial, lo platicábamos en su momento, Ujú. Jesús. Una de las razones por las que se empieza por el Poder Judicial es justamente para que los criterios conforme a los cuales se evaluaba la pertinencia de las reformas, digamos, en materia de concordancia con el sistema normativo mexicano y en particular con la Constitución, pues no pasara por el filtro de la élite del Poder Judicial anterior y eso permitiera que se fueran dando los otros cambios necesarios en una materia tan importante como es justicia en México. Eh, Muy probablemente en este cambio empezaremos a ver justo la fase 2, Jesús. Ahora que ya tenemos un Poder Judicial que cuando menos se toma un poco más en serio, o esperaríamos que se tome un poco más en serio, el criterio popular a la hora de tomar decisiones, es momento de empezar a hacer cambios profundos, de reformas sistemáticas, estructurales, que permitan que México empiece a tener las instituciones que necesita para resolver el gran pendiente, en mi opinión, que es la materia de justicia. Entonces, ya a mí no me sorprendería en lo más mínimo que se empezaran a plantear elementos importantes de reforma y que estén deliberadamente orientados hacia la recuperación de las fiscalías como función directamente alojada en la administración pública federal, y no con esta lógica de autonomía que pues no cumplió con las promesas que se nos dieron en su momento, ¿no? Entonces sí, me parece que es un buen momento. Va una aliada de la presidenta, que además tiene experiencia aprobada. Eh, entonces,
creo que se está construyendo el contexto, Jesús, para la segunda fase de este gran cambio. Ya tenemos al Poder Judicial, ya sabemos que habrá resoluciones, digamos, un poco más sensatas. Ahora intentemos hacer los cambios profundos que quizá no hubieran sido aceptados por el Poder Judicial anterior. ¿Por qué Hertz Manero se va como un hombre tan cuestionado, tan criticado por parte sobre todo de la ciudadanía y defendido en última instancia por los partidos de oposición? Es chistoso. A mí la verdad es que Hertz no me encanta como perfil. Creo que hizo un trabajo, digamos, medianamente aceptable en una posición política compleja, en una función muy difícil, pero me parece que se va con la reputación que merece Hertz Manero. Creo que no necesariamente hizo la mejor función como fiscal que nos hubiera gustado a todos, a todas. Es muy fácil decirlo también, Jesús. Ya estando ahí en el mole es complicadísimo. Trabajar en justicia en este país, pues la verdad es que no puedes poner a un ingenuo, ¿no? Es una posición difícil, es una posición en la que necesitas a un viejo lobo de mar. Hertz Manero un poco era eso y cumplió a cabalidad, digamos, con eh, las funciones que requerían esa clase de perfil. Pero me parece que sin duda queda corto en muchas otras cuestiones que, digamos, deberían formar parte permanente de la agenda de un gobierno popular, ¿no? Como la defensa de los derechos humanos, la impartición de justicia de una manera más imparcial, el preocuparse por la reforma de las instancias inmediatas, ¿no? De las oficinas físicas, de los despachos a los que directamente va la gente a denunciar y que hoy son un desastre. No creo que eso se haya cumplido a cabalidad y yo creo que este movimiento responde un poco a la necesidad de profundizar, no solamente en materia de reformas, sino también de compromiso y de estilo político, ¿no? Que es algo con lo que se ha caracterizado muchísimo más la probablemente nueva fiscal. Tendrá sus críticos y sus críticas y sus acciones criticables, pero pues nadie puede negar los resultados que tiene la Ciudad de México detrás en cuanto a números, ¿no? Entonces, pues sí, yo te diría que por ahí va la cosa. Se va con la reputación que Hertz Manero merece. Los escándalos que tuvo no fueron menores. El estilo, digamos, de gobernar la función que le correspondió, pues sí era un estilo muy de vieja escuela, que no da ni los resultados que esperábamos y en mi opinión tampoco consolida ningún modelo sensato de lo que Morena y el obradorismo tendría que ofrecer en materia de seguridad. Y eso quizás es lo más importante, Jesús. Creo que en este cambio se están dando las cosas para que se están dando las cosas para que Morena empiece a construir un modelo de seguridad mucho más completo, no solamente a partir de lo que se puede hacer en Secretaría de Seguridad Pública, sino también en fiscalías, que le permita a la gente saber qué propone la izquierda en materia de seguridad, ¿no? Que siempre ha sido un tema pendiente, espinoso, difícil para la izquierda, Len. Y que creo que ya no puede seguir siéndolo, porque si no abordamos ese asunto, va a seguir siendo un tema cooptado, digamos, por las derechas en materia política y de espectro, ¿no? Entonces es una muy buena oportunidad para decirle a la gente, hey, el obradorismo en materia de seguridad no se hace guaje, ofrece esto. Y esto empieza a dar los siguientes resultados. Por ahí creo que va la cosa. Hertz no se hubiera podido hacer esto con Hertz. Es tan de la vieja escuela que no hubiera podido construir algo así. Creo que gestionó la coyuntura como se tenía que hacer de la mejor manera posible y ahora viene la posibilidad de construir algo nuevo, ¿no? Desde tu expertise política, creo, Mercurio, otro punto que genera polémica y por eso te lo pregunto, va una embajada, el uso de las embajadas en este tipo de circunstancias. Tú cómo lo dimensionas? Hay gente muy enojada con esto, hay gente que dice era normal, es parte de un movimiento político, una negociación política como tal para sacar de cuadro un personaje de esta tesitura. eh, y hay gente que está enojada, que dice, ¿por qué lo están premiando con eso? ¿Por dónde nos vamos? Mira, aquí de nuevo hay dos niveles de lectura, ¿no? El crítico, que lo que trataría de hacer es desentrañar la intencionalidad, ¿no? Los motivos detrás de los hechos de los hechos y de los actos que estamos viendo. Y luego habría otro nivel de análisis que podría ser quizá nuestra opinión personal, ¿no? O la mía en este caso. Empezando por la crítica. Pues me parece que la intención es evidentemente hacer una transición eh, lo más amable posible en un tema sin duda espinoso. Eh, Todavía no me voy a meter a hacer la personal, digamos, pero
tratemos de desentrañar los motivos detrás de esta transición y de este ofrecimiento de embajada. De lo que se trata es de hacer una transición que sea funcional, Jesús, en un tema que es muy espinoso y en el que no nos podemos chupar el dedo, ¿no? Se tocaron temas delicados, hubo problemas serios, importantes, gestionados por este personaje, en los que seguramente hubo una serie de compromisos brutales que quizá permitieron que se resolvieran ciertas cosas, quizá no permitieron que se resolvieran otras, y en una importante cantidad de casos yo no me atrevería a negar que incluso hasta se produjeron arbitrariedades desde esa oficina. Em, pero creo que un poco responde a la misma idea y a la misma estrategia de Andrés Manuel de no ver hacia atrás y de no enfrascarse demasiado en mecánicas, digamos, de retribución y más bien tomar las decisiones difíciles, pero que estén mejor encaminadas a garantizar un contexto en donde esta transición hacia otra fiscalía sea lo más exitosa posible. Y entonces esto es una decisión estratégica. No quitarle recursos, ni foco de atención, ni medios, ni tampoco dinero, recursos en sentido amplio, digamos, a la transición, al hecho de que Ernestina llegue con con los pelos de la burra en la mano, ¿no? Con toda la capacidad de implementar los cambios que se tengan que implementar, no gastar demasiadas energías, demasiados recursos en hacer una revisión exhaustiva de algo medianamente espinoso, pero que al final fue una transición medianamente exitosa entre un modelo y otro. Eh, y básicamente eso, orientar las baterías hacia el porvenir, ¿no? Ahora, con eso cierro el análisis crítico, tratando de desentrañar la intencionalidad. Ahora un análisis más personal, más axiomático incluso, si se quiere, más normativo. Eh, no sé si era necesario. Entiendo la lógica, creo, que es lo que les acabo de mencionar, pero también veo por qué la gente está molesta, ¿no? Eh, y además creo que es un mecanismo del que hay que tener mucho cuidado, porque se puede caer en abusos. La gente se cansa muy fácilmente de esa clase de dinámicas, porque si bien entienden, porque la gente no es tonta, todo lo que acabamos de explicar, también hay un sentimiento de injusticia, de impunidad frente a cosas que a lo mejor hubiéramos querido que no pasaran y que pasaron, que no necesariamente se está resolviendo. No estoy seguro de que haya condiciones para resolver esas cosas espinosas, ¿no? Y a lo mejor a eso responde la postura inicial, la pragmática, la crítica. Eh, pero también creo que se siente al menos como si ni siquiera se hiciera el esfuerzo porque el propio movimiento rindiera las cuentas que tiene que rendirle al pueblo de México en algunos casos, ¿no? No siempre, en algunos sí se ha hecho el esfuerzo, como todo lo que pasó con el secretario de Seguridad de Tabasco, que el mismo movimiento lo agarró, etcétera. Eh, pero bueno, es un balance complicado. Gobernar es horrible, Jesús. Siempre hay que escoger entre inconvenientes. Y yo creo que aquí pues se está jugando con un equilibrio muy complicado. Entiendo las razones por las que se toma esta decisión. Eh, Espero que no estemos abusando de un recurso, ya no solamente en este caso en específico, ¿no? Sino en el gran ejercicio de gobernar, que es el de equilibrar eficiencia con principios, que siempre es un arte complicado, sobre todo cuando estás en gobierno, ¿no? Claro. Oye, finalmente, y en parte ya lo comentaste, pero solamente para centrarlo, ya nos decías la importancia de la llegada de Ernestina Godoy. Falta un proceso, lo sabemos, falta un proceso en el Senado como tal, pero llega rápido y de inmediato. Es decir, no llega por una decisión de Hertz, llega porque así lo indicaron que llegara, ¿no? Como bien lo señalas, que Merco, pues no nos podemos chupar el dedo. Ernestina no era parte de la fiscalía, la nombra en la fiscalía para que pueda asumir de inmediato el lugar de Hertz. Esto es antesala de empezar a cerrar ese círculo esa pinza que, como bien señalaste, ya dio resultados en la Ciudad de México. ¿Y qué tanto se puede comentar o qué tanto se puede temer en el tema de la autonomía de la Fiscalía? Yo creo que no mucho, Jesús. A ver, la autonomía es uno de los fetiches favoritos de la mal llamada transición democrática, del transicionismo de derechas que nos vendieron con Fox y nos lo quisieron vender casi como buen fetiche, como una solución mágica, como si de hecho la mera autonomía per se pudiera garantizar resultados.
Es además una posición muy liberal que parte de ciertos supuestos que no necesariamente son ciertos. Como que, por ejemplo, em, las instituciones pueden, digamos, abstraerse del fenómeno político y en la medida en que esa abstracción suceda lo más contundentemente posible, mejores resultados tendrá la institución en cuestión. Este rollo de las autonomías de las fiscalías abreva de ese mito liberal que no dio resultados. Entonces, incluso te diría dos cosas. Si por riesgo de la autonomía nos vamos a referir al riesgo que corre la autonomía de las fiscalías, el riesgo es altísimo. Yo estoy casi seguro que se van a dar pasos contundentes hacia la recuperación de la fiscalía al interior de la Administración Pública Federal de manera directa. La pregunta que me parecería más interesante es, ¿qué tanto riesgo corre el país de quitarle esa autonomía a la fiscalía? Y ahí yo no veo gran riesgo, Jesús. Yo creo que lo que se está haciendo es eliminar un fetiche. Eh, es retomar el tema, tomárnoslo en serio y dejar de jugar a que por el simple hecho de que el fiscal sea nombrado como ahora es nombrado y de que tenga un periodo de funciones, digamos, ampliado en términos de distintas, para decirlo en plata, no necesariamente la autonomía del fiscal frente al presidente de la República va a dar ningún resultado. Claro. Lo único que eso genera es que la alineación de las razones, de los motivos, los intereses por los cuales el fiscal toma decisiones, ya no necesariamente se alinean eh, con la misma fuerza a los intereses del titular o la titular del Ejecutivo Federal. Pero podría alinearse a N cantidad de intereses distintos a ese poder, Jesús. Y eso es lo que el liberalismo nunca nos dijo. O sea, no se va a alinear per se a intereses, digamos, técnicos, lo que sea que eso signifique. Puede alinearse a sus propios intereses políticos, puede alinearse a intereses económicos, de grandes poderes fácticos, puede alinearse a lo que sea. Entonces, la verdad es que para quienes ya no creemos en los fetiches liberales, pues preferimos que se alineen en la medida de lo posible a los intereses de un proyecto que ganó en las urnas, ¿no? Que tenga la suficiente legitimidad democrática como para que al menos sepamos que tendrá la presión de las mayorías a la hora de ver resultados, ¿no? O de evaluar los resultados y las acciones que haga esa fiscalía. Entonces, sí, eso es lo que yo te contestaría, Jesús. El riesgo de perder la autonomía es altísimo. Eh, ¿Perder la autonomía supone un riesgo para el país? Yo te diría prácticamente no. Mi No querido, funciona así. Mi querido Mercurio Cadena, yo quiero agradecerte como siempre estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti, querido amigo. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, Jesús. Siempre es un placer y aquí seguimos a la orden.